una tarde, me acuerdo tanto, al lado del río Bogotá, yo iba allá a pelarme. Y preciso, lo que nunca pasaba, al lado del río, poco de gente. Dije, pero tan salado que preciso, ni para esto puedo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, vayan por el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Mis hermanos y mis hermanas, les doy una bienvenida a una edición más de mi programa Vidas que dan fruto. Soy su servidor y amigo, Padre Bernardo Moncada, y hoy les he traído un testimonio que a mí personalmente me encanta. Está conmigo Jaime Mendoza, más conocido en el mundo de la fe como el hermano Jimmy. Hermano Jimmy, bienvenido al programa Vidas que dan fruto. Padre, muchas gracias por esta invitación, pues me ha dado usted en el gusto hablar de Dios precisamente. Amén. Bueno, Jimmy, muchas personas que nos están viendo en este momento se preguntarán, ¿y quién es Jimmy? Y esto me da pie a mí para formularle la primera pregunta de mi programa. ¿Quién era Jimmy, Jaime Mendoza, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ¿quién era Jimmy? Jimmy básicamente era, ahí sí como dice el dicho, un ateo, gracias a Dios. Yo no creía en Dios, para nada, absolutamente. Yo vivía en un mundo maravilloso de modelaje, trabajé con John Casablancas, trabajé con la X de Todelar. O sea, Dios no tenía cabida en ese espacio. En su mundo, ¿no? En mi mundo no, estaba todo Dios. perfecto, mujeres, rumba, todo perfecto. Sufro una crisis económica y por esas cuestiones de la vida, la Biblia siempre habla de que uno debe pasar por su desierto. Y yo pasé por mi desierto. Termino viviendo, y suena feo decirlo, padre, con la familia pobre que a uno no le gustaba como tratar. ¿En dónde? En Soacha. ¿Y dónde vivía antes? Antes vivía en Niza, ahí al lado del bulevar. Que es el norte. Sí. Donde vive la gente, pues ahí. Pudiente, sí, que se esfuerza y toda esa cuestión. Allá vivía yo. ¿Y se fue a vivir a dónde? A Soacha. Que es la parte vulnerable de la ciudad de Bogotá. Y la bien vulnerable. Terminé en esa zona precisamente y depresiones. Llega un momento en que en ese hombre antiguo, ese hombre viejo, hasta pensó cortarse las venas o echarse al río Bogotá que quedaba ahí pegadito. Pero precisamente por los llamados de Dios termina uno de este lado en la luz. Bueno, ¿y usted en este mundo qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Yo era booker de agencia, o sea, los que hacen la selección de las niñas. Estaba dirigiendo la agencia, alcanzamos a organizar eventos de modelaje en Pereira. Estuvimos también trabajando en organización de eventos con la X, en Mega Outlet, en Reencuentro de Ana de Jaime, estaba conciertos, todos los que usted quiera, jarlistas, había de todo, había absolutamente de todo y era una vida, no le voy a negar, muy atractiva, muy hermosa. En el mundo, ¿no? Digamos, Sí. a sus anchas, por la puerta ancha, dijo el Señor. Yo digo ahorita una cosa, el pecado es dulcecito, sabroso, pero se lo va llevando uno para el lado que él quiere, precisamente. Eso es como atrapar ositos precisamente con el dulce de la miel, es lo mismo. Bueno, Exactamente lo Jimmy, mismo. y no solamente en el modelaje, sino también me decía usted en el tema de la radio, usted trabajó mucho con el mundo de la radio. Sí, he estado en diferentes empresas, he estado con Capital Radio, he estado con Todelar, he estado con Teleamiga también, estuvimos trabajando mucho tiempo. De todo en el medio precisamente estuve y más adelante le comentaré cómo voy saliendo de todo eso para terminar precisamente
en los caminos de Dios. Entonces usted vivía, digámoslo, establemente en su economía, tenía todo lo que quería. ¿Y cómo le llegó esa crisis? Precisamente la economía y la estabilidad que uno cree que tiene, no la tiene. Es como un espejo, una ilusión precisamente. Y uno cree que porque tiene de pronto ropa de marca, de pronto tiene ciertas comodidades, ya lo tiene todo. Pero si uno mira o hace una evaluación como creo que todos hacemos después de que llegamos al cuarto piso y en adelante, uno ve que no tenía nada, cosas materiales, pero vida vacía, la alegría no la había, de pronto era uno arribista, uno no se metía con todo el mundo porque de pronto no le daba el goodwill del asunto. Entonces, finalmente uno ve que la vida eso no era la vida, definitivamente. Bueno, Jimmy, ¿y por qué le dicen Jimmy? Jimmy desde niño porque en ese entonces había un programa que se llamaba El Show de Jimmy, precisamente, y entonces, y de hecho, Jimmy traduce Jaimito, entonces ahí se dio el paralelo para que, y es la hora que me llaman por Jaime y yo no volteo, o llaman, me pasó alguna vez entrando a la universidad, el señor Jaime Mendoza, no, aquí no vive, gracias. Y era yo. Y suele suceder esas cosas. Bueno, Jimmy, entonces usted está en este mundo estable, viene lo que dirían los norteamericanos, la bancarrota en su vida. Sí. Sufre usted una caída económica fuerte y le toca trasladarse de ese mundo y comunidad en el norte de Bogotá, en el barrio Niza, a una zona vulnerable que es la parte de Soacha. Usted llega a vivir ahí con su familia y su familia lo acogió, usted lo llamó, le dijo, ¿cómo fue eso? Pues ahí sí le toca a uno agachar cabeza, saludar como y entrar como en ese proceso de adaptación, pero lo hace uno como la resignación, digámoslo así, no con el amor de conocer realmente a la familia, sino porque tocó. Yo hice un evento, el evento era apoyado en ese entonces por una emisora que se llamaba La Superestación, las vivezas de uno, entonces me economizaba plata con seguros y todo eso. Y a las 2 horas de comenzado el evento hubo pelea, casi degollan a un muchacho, llegó la policía, no había licencias, no había nada, debía el trago, debía todo y ahí empieza la crisis grande. Llegó donde la familia y fue el desierto porque precisamente ellos vivían en su entorno ya establecido y me dicen, allá al fondo hay un cuarto, cójalo. Y cójalo, es que me tocó con tablas hacer la puerta porque no se imagina el proceso hermoso. Y en este instante la recomendación que le haría a mucha gente es déjese formar como esa vasija de barro por Cristo. Porque cuando uno es Dios, cuando uno es terquito, digámoslo así, el suelazo es tremendo y no hay corrección que valga ahí. Entonces llegó a esa realidad, una realidad de extrema pobreza, y usted venía de una vida bastante acomodada. Sí. Usted dice que hasta pensó en quitarse la vida. Sí, la verdad sí. Porque tenía su vida puesta era en lo material, en el dinero, en la fama, en el gusto. Empiezan los amigos, entre comillas, a despedirse. Empieza la novia ya no a verlo a uno bonito porque ya no tiene la plata. Está uno en ese ritmo de Parque de la 93, restaurantes, y al siguiente día, porque eso fue en menos de 2 meses que terminé en ese cambio, y sencillamente pues se acabó todo, se cayó ese velo que tenía yo. Entonces usted estaba ahí, y ¿en qué momento entonces usted reacciona, recapacita de que no se tiene que quitar la vida, de que la vida continúa? ¿En qué momento usted se encuentra con Jesucristo? Y esto me da pie a mí para hacerle esa pregunta oficialmente. ¿En qué momento Jimmy tiene el encuentro íntimo personal con Jesús de Nazaret? El encuentro lo tengo una tarde, me acuerdo tanto, y se me entrecorta la garganta. Yo iba allá a pelarme, al lado del río Bogotá, y preciso, lo que nunca pasaba,
al lado del río, poco de gente. Usted se iba a matar, usted se iba a botar Sí, del río ya, Bogotá. eso que va uno como pensando mugre y fuera eso en el susurro de que ya se me acabó la vida, que ya no hay nada. Y no, llegó la cantidad de gente, mediciones, toda esa cuestión, y yo, esto sí es mucha vida triste y preciso. Entonces, en medio de esa multitud, iban a hacer una misa campal, porque esa zona de Soacha en ese entonces no tenía nada, no había iglesia, no había capilla. ¿Y qué hacía la gente en medio de su humildad? Clavaba 4 estacas, ponían un plástico y ahí ponían una mesita y ahí era el altar. Campal literalmente. Dije, pero tan salado que preciso, ni para esto puedo, ¿verdad? Te va a matar. Sí, no puedo ni matarme, pues. Entonces, me dice un señor, ¿el caballero me puede colaborar? Dije, no, en este momento estoy en otros menesteres. Y mejor dicho, no quiere evadir eso. Dijo, usted tiene buena voz, me dijo ese sacerdote en ese entonces. El padre lo buscó. Pero yo no sabía que era el padre, Ah, porque venía de civil él. Yo le dije, pues, le agradezco por eso, pero la verdad, el de arriba y yo estamos chocados en este instante, más por lo que no me ha dado, por lo que me quitó, fue que le dije yo. Y le dio risa a él y me dijo, así es que me gustan, porque esos trabajitos el Señor los va formando poco a poco. Finalmente termino yo haciendo una lectura de un evangelio, que usted lo acabó de leer para aperturar eso, y en ese instante uno lo primero que hace como católico, como seguidor de Dios, yo ya he leído eso, ya me sé ese cuentico, pero uno no lo interioriza, no lo analiza. Cuando acaba la Eucaristía, empieza uno como a zumbarle, porque ahí entiende uno cuando dicen ustedes que ninguna palabra de Dios es vacía, ni cae en tierra árida. Entonces como que empieza uno, wow, y empieza uno a, oiga, pero yo puedo, y empieza ese cambio poco a poco. Sí. Usted estuvo en esa misa, se quedó ahí, sirvió como lector, y en esa misa Dios toca su corazón, como que lo ilumina. Se da cuenta usted de que el camino no es el suicidio, quitarse la vida, echarse a morir, sino que hay una luz más allá, que es la luz de Jesucristo. Sí. ¿Cómo en ese encuentro con Dios, qué más sigue en su vida? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Busca usted al Padre? ¿Su familia lo apoya? ¿O qué hace usted? El Padre, yo creo que tuvo ese discernimiento y empieza a... Venga para acá, tal cosa, colabóreme, lléveme el cáliz, el copón, todo eso. Y empiezan a decir, este señor, ¿qué será que es que no ve que no quiero nada? Yo no quiero nada con él. Entonces dijo, mijo, a propósito, este fin de semana necesito que me organice bien organizaditas estos evangelios para la primera carta, para que la lea. ¿Listo? Ok, perfecto. Y poco a poco, oiga, mijo, ayúdeme por favor, es que tengo unos niños. Yo hice también servicio con monaguillos. Me partió el alma también, porque entendí que yo no era el único. Uno a veces cree que es el centro del universo, y en esos compartir es algo que me marcó mucho en un momento determinado, ya después de servir en la parroquia precisamente. Fue esa reunión de niños y uno les decía con ese amor, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? No me contestaban nada. Yo le decía, no, uno quería ser bombero, policía, médico, de todo. Uno quería ser todo. Y dice un niño allá en el fondo, ¿qué? 10, 11 años. ¿Para qué si uno no llega viejo acá? Pues él no entendía lo que me estaba diciendo a mí. Uno entiende la magnitud de que un niño no tenga sueños y crea que su realidad es eso. Violencia, pandillaje, muerte. Eso no es. Y lo toca uno mucho. Y entendí que Dios empieza a formarlo uno desde el desierto. Y ese paralelo que hago yo con la vida de José, que también me marcó muchísimo, exactamente lo mismo. Mis amigos entre comillas, me dejan. Usted conoce el único amigo que me quedó a mí, Juan Carlos Rueda. De resto, todos, absolutamente, disqueras, gente del medio, nada, eso no quedó absolutamente nada.
por ahí se los encuentra uno y hola, pero nunca le dieron la mano. Oiga, estás mal, mira, ahí está oportunidad. Nunca, nunca, nunca. Y estando en ese desierto, entiende uno que empieza tomado de la mano de Dios precisamente, a ver la verdadera riqueza que existe. ¿Por qué? Sale un trabajo totalmente diferente. Era con la Universidad Nacional de Colombia, entre comillas más pobreza, porque allá llega gente muy humilde, comunidades indígenas. Curiosamente, la gente más humilde, más gocetas de la vida. Los indígenas me llamaron la atención, fueron en un intercambio un semestre a Londres, volvieron, y dije, no, estos deben quedar untados de mundo, Dios mío, dichosos de amar su tierra de Cauca y todo eso. Dijo, no, yo no la dejo, tenemos que mandar más gente para allá para que se culturice, sí, pero no, aquí ya estamos, ustedes los blancos están muy untados de todo, y se queda uno, wow, la lección fue para mí, no de aquí para allá, sino de allá para acá. Y empieza el reconstruir de Dios en la vida de uno, maravilloso, porque ya va saliendo las oportunidades de servir, y en el servicio van saliendo las oportunidades de prosperar uno. Y usted estaba peleado con Dios totalmente, ateo, sí. Gracias a Dios. A Dios, sí. ¿Y en qué momento se reconcilia con Él? ¿Acude usted al sacramento de la reconciliación, la Eucaristía, aprende a rezar? ¿En qué momento usted vive esa parte espiritual? Tuve un padre maravilloso, se llamaba el padre Néstor Álvarez, y él sencillamente lo fue llevando con brazos de amor, que dice, con lazos de amor es que lo va trayendo a uno. De amor. Entonces, él sabía que uno de todos modos, orgulloso, porque uno venía de cierto estrato, de cierta vida, él muy sutilmente le decía a uno, oiga, venga, usted hoy me colaboró con la lectura, ¿quiere un mercadito para la casa, alguna cuestión? Como cambio. Pues ya tenía yo que llevar a la casa y ir recuperando mi autoestima, digámoslo así. El padre me empieza a vincular con todo el cubrimiento de esa zona de Tequendama, porque esa diócesis precisamente tiene varios pueblos de toda esa zona del Salto, de todo ello, y entonces lo empiezan a vincular como lector, y ya después decía, vea, me toca a mí 2 misiones y yo no puedo, le toca hacer a usted una paraliturgia. Una paraliturgia, ¿y qué es eso, padre? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se come? Y la primera, uno como Jeremías, pero ¿y yo por qué? Yo no puedo, yo empiezan a poner como las barreras. Finalmente él me dice, a mí me puede decir que no, y puede sentirse que no tiene las capacidades, pero dígale eso al Espíritu Santo, a ver si es que con él no puede tener las palabras adecuadas, la interpretación, una homilía para las personas que necesitan. Y dijo, y así como me lo pone usted, va uno para adelante. Y empecé a hacer el curso de ministro extraordinario de la Eucaristía, precisamente. Es ahí cuando empieza uno a fijarse que uno está desfasado de este mundo. Me acuerdo tanto, 2 cosas marcaron esa etapa de mi vida. La primera, el respaldo que tiene uno en seguridad con Dios. Iba yo para un barrio, ahí por la zona de San Nicolás, y pandillas, perros rabiosos y todo eso. Y iba atravesando, yo iba con el Copón, el Santísimo precisamente, a hacer una visita, y yo le vi la intención a los muchachos y se vinieron. Dije, me van a fregar y van a fregar el Copón y la reserva. Yo lo único que hice fue metérmela dentro de la camisa, Señor Todopoderoso, hágase tu voluntad. Los perros salieron en ese instante y dije, la completé, perros y pandilleros. Pero los perros empiezan a avanzar y se le empiezan a lanzar a ellos. Los muchachos se van apartando. Yo llegué a la casa con el respaldo de los perros.
Y todo el mundo se quedó, wow, lo escoltaron. Callado. Callado. Y los otros, Tremendo. cuando ya venían, yo ya venía con mi copón desocupado. Obvio, las groserías se salvó, todas esas groserías. Y yo decía, pues no fui yo, fue Dios. Sí, claro. Pero una cosa impresionante, y uno los veía que ya venían a morderlo y de repente empezaron a salir adelante. Que wow, Dios. Y la segunda, una señora enferma de cáncer, con diabetes, con osteoporosis, con todo ya terminal. Y llego yo en un aguacero y yo, uy, no está llovedera y este frío, todo eso, y me dice ella, qué hermoso sentir la lluvia nuevamente. Yo recuerdo la brisa en mi cara, todo. Uno es un quejentas de primera, Dios mío, porque lo tiene todo, tiene el sentir. Yo hoy en día doy gracias por eso, porque veo, porque siento, porque huelo, porque me regaló la vida. Eso, ya es un motivo de alabanza, digámoslo así. Amén. Y entonces esto fue marcando su vida y usted fue poniendo su fe en Jesús de Nazaret. Sí, Señor. ¿En qué momento usted se reconcilia con Él? Usted dice, bueno, Señor, ya me sacaste a donde estaba, estoy aquí, me encuentro contigo. Pero ¿en qué momento usted se decide como abrirle su corazón a Jesús y entregarse a su servicio completamente? Ya era catequista, ya era ministro extraordinario de la Eucaristía, ya visitaba usted enfermos, tenía esta realidad. Pero todas esas realidades le fueron abriendo el corazón. Pero ¿en qué momento puntual usted dice, creo en Jesús? ¿Cuándo creo en Jesús? Creo en Jesús por dos acontecimientos. Yo soy como, ¿cómo se llama el santo de los animalitos? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Yo sufro mucho. Y en Soacha hay perros por todos lados y todo el mundo tiene sus perros, pero bueno. Yo adquiero un perro por persistencia de él y me lo envenenan. Yo ese día lo que hice fue lo que todo el mundo diría, pero ¿cómo va a gastar usted eso en un perro? Para mí es creación de Dios. Sencillamente lo bañé en agua bendita, ya estaba convulsionando, espuma, ya nada. Lo bañé en agua bendita, le puse manos porque precisamente ahí dice que a los que impongan sus manos se les dará la sanación y empecé a orar por el perro. Lo quería mucho y me dolía mucho esa situación y empezó a convulsionar, a botar la espuma. Yo terminé mi oración. Señor, hágase tu voluntad. Salió ese perro como alma que lleva el diablo, ahí sí es cierto, corriendo, se perdió. Al otro día no llegó. Dije, no, yo tengo que buscar al animalito, al menos para hacerle un hueco y meterlo. Esa fue con que iba, ¿no? Y entonces empiezo a buscarlo cuando al respaldo había unas trochas para meter las bases de las casas. Me dice, ¿usted está buscando un perro como mono? Le dije, sí, ese está por allá metido desde ayer. Y vengo y pues, a ver qué iba a encontrar. Y ahí está, perfectamente bien el perro. No se murió. No se murió. Y después me dijeron, usted tiene cosas del diablo porque ese perro lo envenenaron. Yo sé quién lo envenenó porque a ese señor no le gustan los perros. Y lo envenenaron literalmente. Aguja en el cuerpo. Con veneno de rata, agua y eso. ¿Cómo fue que hizo? Y dije, no señora, eso no es del demonio. ¿Cómo va el demonio a atacar la obra del que está obrando mal? Eso fue de Dios y Dios respalda las cosas más sencillas hasta las más sublimes. Amén. Así es. Esa fue la primera experiencia. Y la segunda, se me presenta la oportunidad nuevamente de volver al mundo, pero ya la lección ya la había aprendido. Y en algún momento estaba frente al Santísimo yo, en oración, y le digo yo, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Yo ya quiero empezar a llenarme de tu amor, es lo único que te pido, sentir tu amor, tu alegría, tu paz.
Al otro día iba para la entrevista con esa persona y al otro día ya estaba listo. Dije, bueno, que se haga la voluntad, yo voy y cumplo la cita y todo eso. Y si hay que trabajar en eso, pues se trabaja nuevamente. Me llamaron. En esa época había Viper. Vibró el aparatico, llamé, hice la devolución de la llamada y me dicen, se canceló eso. Dije, ¿verdad? Y dije, ¿qué pasó? ¿Se aplazó o se canceló? Dijo, no, se canceló. El hombre se lo llevó la policía. Tiene problemas por trata de blancas en Estados Unidos y se lo llevó. Y dije, gracias, Señor, porque me libraste de ese mal. Estaríamos dos allá conociendo Estados Unidos, precisamente. Y entonces ahí ya usted se rindió completamente a Jesús. Sí, sí, es así. ¿Cuáles son sus fundamentos espirituales, Jimmy? Bueno, ya me escuchó. Todos los días, oración. No me levanto de la cama sin haber leído alguna perícopa, algún versículo de la palabra de Dios. Yo empecé leyendo los evangelios y voy hacia atrás. Ahorita hoy precisamente en Tesalonicenses y vuelvo y leo y cada vez uno dice, este ya me lo sé, pero siempre me muestra algo diferente. Es algo que de pronto, como dice la palabra de Dios, es vigente para mi situación. Llega en el momento justo con la palabra justa. Amén. Entonces la lectura de la Biblia, Sí. el amor a la Eucaristía, El amor a la Eucaristía y el ayuno. ayuno, ¿Por y qué? la Virgen, Rosario. La he venido conociendo. La verdad, le soy sincero, Padre, yo la Virgen soy cristocentrista, soy del Espíritu Santo y la Virgen la he ido conociendo por los laditos, pero como su hijo me la ha ido presentando. ¿Por qué? Porque gracias a las vivencias uno entiende que no la tuvo fácil ella y uno no la ha tenido fácil tampoco. Empieza uno a hacer ese símil con la vida de ella, su silencio, porque a veces uno tiene situaciones en que es más fácil de pronto insultar, agredir y hasta sentarle un manazo a una persona y se acabó el cuento. Y la Virgen no hacía eso, lo guardaba todo en su corazón y se lo ofrecía a Dios como parte de su oración. Entonces empieza uno a tener ese reencuentro con ella. Poco a poco la ha ido conociendo. Y hay que ir rezando el rosario y buscándola. Sí, Eso es muy bonito, Jimmy. La Virgen María, el que se acoge a la Virgen María no queda defraudado porque ella lo lleva a Jesús. sí, decían las abuelas que si cualquier cosa, si moría uno sin estar en confesión, ella lanzaba sus cabellos para que uno entrara por algún lado al cielo. Amén. Qué bonito. Bueno, Jimmy, y ya entrando a la tercera parte de este programa, quiero preguntarle, ¿y cómo le sirve usted hoy en día a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es que uno se imagina que solamente consagrándose a Dios puede servirle, pero definitivamente en el día a día, en este mundo que está tan duro de corazón, tan falta de temor a Dios, uno le sirve de tantas, pero tantas maneras, y la mejor forma de servirle es una muy sencilla, y es con su vida, siendo ejemplo de lo que es Dios. Amén. Porque a uno tristemente, ¿no? Hablando de cristianos y católicos, en los negocios, dice, ay, no, eso ya los conozco, eso es Dios te bendiga, Dios te perdone, Dios te esto, pero en la hora de tomar una decisión de honradez, no la toman, son aventajados, y todos viven mencionando la Biblia y todo esto. Y yo digo, me quedé analizando para mí mismo, yo como católico estoy dando ese ejemplo y lo he dado. ¿Por qué? Porque sirviendo uno a los demás debe tomarse del Espíritu Santo para que le brinde el discernimiento para los negocios, entregándose a nuestro Señor Jesucristo porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida para todas sus peticiones. Entonces uno entrega los negocios a Jesús y Él le va depurando a uno en ese actuar, digámoslo así. Ahora,
una parte importante es tener claridad de que en el servicio Dios nos ha dado la creación, pero como administradores, no como dueños. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, uno ya como que lo que va a hacer, tiene que administrarlo. ¿Cómo? Teniendo claro que uno lo que recibe de Dios, también tiene que retribuirlo a Dios. No como limosna de las monedas, ¿dónde quedaron las monedas? No, con gusto. Yo sé que hay muchos padres que sencillamente no reciben plata. ¿Por qué? Porque es muy humilde su diócesis, su barrio, no lo apoyan. Pues uno puede ayudarles con mercados. Yo viví esa experiencia de ir a buscarle a mis hermanos para el desayuno, ir a mercados. Oiga, ¿qué le sobra de su mercado para hacer un desayuno para los abuelitos? Es difícil, la gente es dura de corazón. Entonces, cuando uno empieza a entrar en servicio, empieza a comprender cómo era esa iglesia primaria. Hoy en día, precisamente, cuando uno ve que lo que falta es servicio, pero no dar servicio por dar, sino porque las personas tienen que empoderarse y saber que hay un Dios, como lo dice ahí, que nos da un respaldo para las sanaciones, para las liberaciones. Uno espera que a través de sanguchitos, San Agapito, San no sé qué, se haga el milagro. Y tenemos el Espíritu Santo nosotros. Maravilloso. Yo en este instante estoy arrancando con una fundación que sirve para las mujeres víctimas de la violencia, pero no es darles el mercadito, la ropita, eso, sino que se empoderen como tal, que vean todas las virtudes de esa creación perfecta que hay con Dios, precisamente. Él no hizo nada imperfecto. Nuestras malas decisiones son las que han ido dando esa imperfección, pero definitivamente la creación de Dios es maravillosa. ¿De qué se trata esto? Pues de empoderarlas a través de ciertos talleres de autoestima, comenzando por eso, porque generalmente yo ya conozco cuando uno da el mercadito por darlo. Allá tuve la experiencia en Soacha, entonces ya sabía que la familia venía aquí los 15 que había mercado. Iba a la otra iglesia donde había ropita para los finales de mes, la campaña y la brigada de peluquería, y era un recorrido permanente y la gente no toma conciencia de que no tienen que vivir así porque tenemos un Dios poderoso de imposibles, porque uno se enfrasca en eso y lo puedo decir desde el conocimiento. Uno ve problema, vive problema, come problema y ese es el momento maravilloso donde Dios está al lado de uno, pendiente con sus brazos abiertos. ¡Ey! Voltea para este lado. Es así de sencillo. Entonces, a través de la fundación se trata de empoderar a la mujer para que sepa que el infinito es el límite. Amén. Y también les comunican la fe, las catequizan, los sacramentos. Claro, no, por favor, es que uno no puede continuar en este mundo sin la mano de Dios, sencillamente. ¿Por qué? San Pablo muestra en sus cartas todo lo que hizo. Y lo maravilloso era que él, a pesar de todo, él dijo, yo lo sufrí, a mí me echaron en la cárcel, me tocó todo. ¿Y cómo respondía? Con amor. Entonces, yo sé que en este instante, de pronto allá tú en tu casa tienes esos problemas de que no hay plata para recibo, que está el colegio, que no hay pensión para los de la tercera edad. Hay tantas cosas que en este momento tú, a través de empoderarte, a través de Cristo, puedes lograr. Es el consejo que te doy en este momento. No es fácil porque a mí alguna vez me decían, oiga, usted tiene un problema, una parálisis bilateral, y lo veo alabando a Dios. Yo no podía cerrar los ojos, mas sin embargo, porque no podía mover la boca tampoco. Y uno tararea, hace lo que sea, pero se conecta con Dios en alabanza y Él responde. Totalmente. ¿Cómo se llama la fundación, Jimmy? La fundación se llama Fundación Ecológica y Social Ciudad Refugio, nombre dado por nuestro Señor precisamente. Amén. Una ciudad refugio como la del Antiguo Testamento, ¿no? Como la del Antiguo Testamento. Después de la deportación de Babilonia, ¿no? Sí, señor. Donde dice que tú serás ciudad refugio para
mi pueblo. Entonces dije, no, pues Ciudad Refugio, estamos en eso y próximamente pues estaremos dando todas esas primicias para la gente precisamente. Amén. Y si alguna persona que lo está viendo quiere comunicarse con usted o conocer más de la fundación o tal vez brindarle alguna ayuda, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, hay un correo electrónico que se llama fecosocialciudadrefugio@gmail.com. Ahí podemos nosotros brindarles apoyos, nosotros brindamos unos talleres de autoestima, de pronto ahí tú en tu comunidad deseas un taller de estos, eso sí, llevan Biblia, porque a mí que me digan que es católico y con celular, no señor, lleven Biblia porque eso, el empoderamiento viene es con versículos, con oración, gozándosela toda. Y finalmente también hay algo de PNL, que es programación neurolingüística, porque el cerebro es de lo más serio y lo más mojigato que hay en este mundo. Claro. Entonces, si alguna persona quiere comunicarse con usted, a ese correo especial. Una última pregunta, Jimmy, Sí, antes de señor. el programa. ¿Dónde está viviendo usted ahora? Ahora estoy viviendo en el norte. El Señor me ha facilitado un techo en el norte, un apartamento, me dio los medios, estamos cancelando ya las últimas cuotas precisamente. Pues eso es Él, precisamente de la nada saca todo. Y así como Moisés decía, no, es que yo no puedo porque si yo soy tartamudo, ahí le pongo a su hermanito, aquí le pongo al padre Bernardo, que va a estar apoyándolos a través de este espacio, que es su espacio. No es para que ustedes solamente lo escuchen, es para que escriban, para que le transmitan. Yo sé que hay mucho testimonio maravilloso de ese obrar de Dios. Yo estoy ahorita en el norte y la fundación, ¿dónde la tiene? La fundación va a quedar inicialmente en la 26, todavía estamos concretando el espacio precisamente. Y la mayoría de personas que son atendidas son de las partes vulnerables de aquí de Bogotá. No, ¿O de dónde? hay de todo, porque tristemente la violencia no hace mella solamente en estratos bajos. De hecho, nuestra fundación tiene fortalezas en la clase media. Hay una frase triste de un sociólogo que dice que son los pobres vergonzantes. Son las personas que hemos estado esforzándonos a través de créditos de ICETEX, sacamos una carrera, a través de una hipoteca conseguimos el apartamento y se está perdiendo. Y como estamos en ese sándwich, no tenemos como digamos, el Estado brinde ayudas. Conozco muchas mujeres que tristemente han sido golpeadas porque el marido, ellas dicen, ay, es que solamente cuando se toma unos traguitos. Eso es una vez al mes, cada 2 meses. No debía suceder eso, padre. Claro. Pero también uno les dice, pues, póngalo a reflexionar, váyase una temporada. Pero ¿quién me da los viajes a Miami? Los valores, cómo están tergiversados definitivamente. Entonces ustedes acompañan a toda esta clase de personas a través de la fundación. Sí, y las personas estamos en diálogos, digamos así, con se me va la palabra, con esto de los cambios de cultivos, para que las mujeres también ahí son violentadas tremendamente. Y estamos planeando en este instante hacer asociaciones de pronto de mujeres campesinas para apoyarlas. Estamos mirando todo eso porque Dios ha puesto mucho en nuestro corazón y en nuestra mente, precisamente. Bueno, Jimmy, poder contar con personas como usted que ayuden a los demás. Como última cosa, Jimmy, un consejo para todas las personas que lo estén viendo en este momento. Ya hemos recibido algunos consejos suyos en el programa, pero un último consejo que nazca a su corazón para todos sus hermanos que lo han escuchado a usted. Bueno, el único consejo, y es a lo que en ese capítulo 16, versículo 15 nos envía, es a promocionar la palabra de Dios. Cuando decían los abuelos, usted dedíquese a lo de Dios, que Dios se dedica a lo suyo, es porque es una verdadera realidad. Una realidad. Yo en mis fuerzas intenté, no conseguí nada, absolutamente nada. Y finalmente me abandono en Dios. Digo, ya no puedo, no. Dice la palabra, vengan a mí los que estén cargados. Y la cosa funciona, totalmente cierta. Entrega tu carga a Dios, deja de amargarte, deja de amargar a los demás y entrégate a Dios. Esa es la mejor recomendación que te doy. Las soluciones
vienen, pero tienes que también estar pidiendo sabiduría para cuando vengan esas soluciones, porque a veces pedimos por pedir y no sabemos el más allá, no tenemos claro eso. A mí una vez me dijo un padre, tu creación, tu final, tu meta, tu victoria, la tiene Dios. Y uno se enfrasca en el primer problemita, no veo. Y allá está la gran meta que nos tiene Dios. Pues, poner la fe en Dios y buscar siempre a nosotros. Sí, Señor. Pues bueno, Jimmy, con este consejo hemos llegado al final de este programa, Vidas que dan frutos. Yo le agradezco a usted. A usted, Padre, muchísimas gracias. Acompañarme en este programa y espero que su vida dé fruto en tantos corazones que lo están escuchando y lo van a escuchar. Bueno, muchas gracias por esta invitación y que siga prosperando enormemente en esta misión. Gracias, Jimmy. Mis hermanos, hemos llegado al final de este programa, Vidas que dan fruto. Hoy una edición especial acompañado con nuestro hermano Jimmy. Antes de irme, les recomiendo, por favor, y les recuerdo, suscríbanse al canal de YouTube. Hemos llegado, hermanos, ya a los 160,000 suscriptores, pero vamos camino al 1,000,000. Necesitamos de tu suscripción para poder alcanzar esta gran meta. Por favor, suscríbanse al canal del Padre Bernardo Moncada. Y ahora sí, mis hermanos, quiero despedirlos impartiendo sobre ustedes la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.